Mónica Borromelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo bien, ¿tú? Encantado de estar contigo. Además, en un lugar, en la terraza de las naves del Español, en el Matadero, en el que, bueno, pues tiene yo creo que una significación especial para ti, en la medida en que fue aquí donde coincidiste con Luis Luque por primera vez, con el director escénico, Sí. Trabajando en un proyecto de pequeño formato, ¿no?, para el Fringe. Sí, eso es. Aquí hicimos, justo aquí, para no sé si eran 25 personas, 30 personas, El diario de un loco, la primera versión. Y luego pues desde ahí nos programaron la sala grande y ahí ya nos reinventamos ese cielo que aquí teníamos, porque claro, cuando hicimos Diario de un loco aquí, lo bueno es que no recuerdo qué hora era, porque era en verano, pero coincidía con la hora del atardecer, y entonces empezaba de día, se veía el atardecer y terminaba de noche con las estrellas. Y cuando fuimos al Matadero, eso era un poco lo que queríamos intentar reproducir. O sea, el Matadero dentro, digo, eso era lo que intentamos reproducir. Y a partir de ahí, además, se han multiplicado tus colaboraciones con Luis Luque, sí, aquí en el Matadero y en el teatro español en general. Has tenido varios proyectos muy recientes. Sí. Últimamente, vamos, si tiras 5 programas de mano al aire, en 4 aparece tu nombre como escenógrafa. Menos mal. ¿Estás ahorrando dinero para cuando vengan las vacas flacas? Bueno, ahora ya voy a tener un periodo más de tranquilidad, pero sí que es verdad que después, afortunadamente, o sea, me considero una privilegiada, que desde cuando que han abierto, como digo yo, las jaulas después del confinamiento, entre las cosas que se habían parado y que se ha retomado y los proyectos nuevos, pues no he parado, pero ahora estoy parando un poco, así que ya eso me viene bien. Entre esos proyectos, Marat Sade con Luis Luque, sí, y Las criadas también con él, El salto de Darwin con Natalia Menéndez. También supongo que es una fortuna para una escenógrafa trabajar en proyectos que a priori poco se parecen, ¿no? Sí, no, claro, esa es la gracia, ¿no?, de este trabajo. Y también trabajar con directores distintos, aparte de los ya mencionados, en fin, has trabajado con muchos otros, sí, Fernando Soto, David Serrano, también directores muy distintos. Sí. ¿Se pliegan a las, en fin, sugerencias de un escenógrafo los directores escénicos? Uf. ¿O tienen muy claro por dónde quieren caminar ya ellos? Pues no y que sé. tú camines como consecuencia, claro. Claro. Hombre, yo siempre intento acompañar, o sea, no sé, hay mucha manera de trabajar, o sea, hay maneras de trabajar muy diferentes, de director a director, y yo cuando he sido ayudante, que he sido muchas veces ayudante durante muchísimos años y de muchísima gente, tanto en Italia como aquí, pues a mí me ha servido justamente para eso, para ver la manera diferente de trabajar y de contar una historia. Y es verdad que lo de plegar no sé si es pero sí que es verdad que claro, a mí casi siempre lo que me pide, o sea, a mí cuando me ofrecen un proyecto lo primero que digo es pásame el texto y a ver qué veo ahí, ¿sabes? Que muchas veces me equivoco. Claro. Pero claro, ahí está un poco, creo, el juego de hacer un trabajo de grupo, de estar con un director primero y luego con un equipo artístico que va sumando ingredientes a esa historia que queremos contar, y yo casi siempre, si no siempre, al final creo que el resultado, lo que sale siempre es el resultado de muchas conversaciones y de muchas negociaciones. Y son duras. Pues a veces sí, a veces no, a veces son demasiado fáciles. De hecho, a mí nunca, o sea, lo que me pasa es que de hecho hay algunos directores que se lo digo, que cuando me aceptan la primera propuesta soy yo misma que le doy la vuelta porque no me parece bien. O sea, la primera propuesta, es verdad que la primera intuición siempre es buena, pero se le puede dar una vuelta, porque es verdad que una obra, desde cuando tú la lees hasta cuando se estrena, crece muchísimo. O sea, ahí se va sumando el trabajo del director, el trabajo de los actores, los ensayos, lo que sale ahí, cuando empiezas a ver las luces, cuando entra la música. Es que claro, hacer una propuesta para mí, lo más importante es que no sea una propuesta mía, sino que sea de la obra, porque es que si no, no sirve para nada. He hecho escenografía que a mi juicio eran muy bonitas, pero la obra no funcionaba,
porque por el motivo que sea, y ahí se han quedado en el recuerdo mío y punto. Hablabas mucho del texto, ¿siempre es así ese proceso? Cuando lees el texto, a partir de ahí tú ya estás creando y generando un espacio en el que te gustaría ver ese texto, ¿o prefieres que el director escénico, en fin, te dé unas pautas para no aventurarte por caminos que luego a lo mejor No te son. quiere cerrar y te va a conllevar cierto enfado a lo mejor? Sí, no, bueno, yo creo que no lo sé, pero que soy bastante, ¿cómo se dice? Colaboradora, Sí, en el sentido sí. que eso que... Pero sí, hombre, si el director me da alguna pista, mejor. Sí. Lo que sí que me cuesta, y con los años cada día más, es cuando leo un texto que, por ejemplo, dice, hay un jardín, no sé qué, no sé cuánto, hay 3 árboles, una puerta a la derecha. Eso es lo que me cuesta. O sea, reproducir lo que cuenta ahí. Porque en un texto, o sea, en una historia siempre busco más la atmósfera que lo que es la descripción, digamos, tal cual del espacio. En clave más realista, que eso ya últimamente no tendéis a ello, casi ningún escenógrafo, ¿no? Sí, depende, son hacer... fases. son fases. Son modas también, sí, ¿no? sí, por eso, son fases. Sí, pero es verdad que últimamente casi tendéis a la abstracción, a los símbolos, en lugar de a ese decorado realista que a todos nos suena a lo mejor un poco antiguo, ¿no? A día de hoy. No sé cómo tú lo ves eso. Hombre, ¿cómo yo ese creo tipo que, de...? sí, yo creo que eso es bueno. O sea, a mí cuando pasa eso, me parece que hay como muchos indicios que para mí son buenos. El primero es que no estamos considerando al público tonto, es decir, que si dice hay 3 árboles, hay que darle 3 árboles para que lo entienda, porque el teatro al final es un juego, y tú, cuando viene pues un equipo, unos actores, un director, cuando viene alguien a contarte esa historia, tú como público, y hablo de yo como público, yo estoy dispuesta a creérmelo y me lo creo. Y luego también creo que el hecho que muchas veces nos aventuramos, digo, los escenógrafos, más allá del realismo, es porque también creo que está mejorando o desarrollándose hacia otro lugar también la educación plástica y visual que tenemos todos, digo, como sociedad, como gente del 2021, hacia lo que queremos ver, el tipo de imagen que estamos dispuestos a recibir. Entonces, para mí eso es bueno, porque es verdad que hay muchas cosas, que estamos acostumbrados a ver muchas imágenes todo el tiempo, el Instagram, o sea, Claro. es verdad que estamos continuamente bombardeados por imágenes, pero eso creo que a todos nos ha ayudado como a desarrollar como una cierta educación y conciencia plástica, que espero que poco a poco también vaya aumentando. Sí, porque es verdad que a priori esa tendencia a la abstracción, por llamarlo de alguna manera, a lo simbólico, claro, os pone el trabajo a los escenógrafos más difícil, en la medida en que, bueno, el espectador no lo tiene todo hecho, ¿no? Para generar, para situar la acción en un espacio concreto. Sí, no, total, pero ahí está, creo que, porque claro, a muchas veces, bueno, vamos a hacer un espacio abstracto, y muchas veces eso, digamos, para hacerlo muy sencillo, se piensa, pues un suelo, una pared, ¿no? Algo así, o algo muy, muy sencillo. Y eso, claro, evidentemente no basta. Eso funciona cuando se complementa con el resto del trabajo del equipo. Cuando la música te traslada a un lugar, cuando lo que dicen los actores y cómo lo dicen también, cuando la dirección rema a favor, cuando la luz también, porque si no, claro, solo eso no basta, pero ningún espacio solo en teatro basta, aunque sea el más realista del mundo, o sea, eso estoy convencida. Deberíamos a lo mejor también olvidarnos un poquito los espectadores de intentar concretar y situar tanto la acción en el espacio. ¿O no? ¿O es bueno que el espectador que trabaje, quiera saber dónde está ocurriendo todo? No sé, es que claro, es que de verdad, o sea, yo últimamente o quizá desde siempre
creo que al final busco más una atmósfera que un espacio. Y entonces, claro, yo creo que si al espectador conseguimos que entre en eso, ya pues es un logro. Yo no sé si los escenógrafos tienen su propio estilo o quizá no sé. El mejor estilo de un escenógrafo es no tenerlo, en la medida en que, bueno, dice mucho de su capacidad para adaptarse a las exigencias de un director, ¿no? Y de una propuesta que cada vez va a ser diferente. Sí, bueno, no sé si tengo un estilo, dímelo tú, porque no lo sé. Yo es verdad que hago escenografía muy diferentes, por ejemplo, eso, hablando de la que decías, el salto de Darwin, o Las criadas, o el mismo Marasade, evidentemente son estilos completamente diferentes, pero a mí me dicen que se me reconoce, no sé exactamente dónde, pero se me reconoce, entonces entiendo que sí que tengo un estilo. Muy a mi pesar, no sé si a mi pesar, no, eso es bueno, creo. Y también los directores escénicos tienen su propio estilo a la hora de concebir tu trabajo como escenógrafo. Sí, claro que sí. ¿O tiene más que ver con su temperamento y su manera de ser que con su visión, digamos, plástica de la...? Hombre, que eso es muy importante porque, claro, dependiendo cuál es la apuesta plástica que el director quiere hacer, pues tú vas en esa dirección también. Pero, claro, hay directores que, por ejemplo, o sea, yo no es tanto el espacio, creo, donde se ve eso. Yo creo que es más cuando empezamos con la cosa pequeña, tipo el atrezo, ¿no? ¿Cuántas cosas necesitas para contar una historia? Eso siempre yo me lo pregunto. Entonces, hay algunos que no necesitan nada o que hacen el ejercicio de no necesitar nada, o sea, de llegar como... Y claro, luego eso se refleja también en el resto de los elementos. El espacio mismo, la luz, la música, no sé qué. Y hay otros que necesitan pues tener muchas cosas, y que eso no quiero decir, no es que sea malo o bueno una cosa que otra, pero claro, es la cantidad de cosas que necesitas para contar una historia. Y eso, claro, pero a mí me gustan las dos vertientes, porque claro, son dos maneras de trabajar diferentes, pero que tienen como mucha, para mí, mucho valor tanto una como otra, porque claro, o sea, a veces yo creo que siempre tiro al minimalismo, pero no es verdad, porque a veces me sale en un espacio hiper barroco, y de verdad creo en el barroco bien hecho, o sea, que el barroco en el sentido de meter cosas. O sea, si tú eso lo gestionas bien y tienes una imagen muy potente, como podemos tener de referencia, yo que sé, te digo, por ejemplo, cosas que ni siquiera son de escenografía o de arquitectura, por ejemplo, un John Galliano, o sea, que de repente en su desfile mete de todo, y tú eso, claro, te parece una maravilla. ¿Cómo no te va a parecer una maravilla? Entonces no es una cosa que prima sobre la otra, son como apuestas diferentes que merece la pena jugar, que cuando la juegas bien. Esa diferencia, cuando no viene dada solo por el estilo, sino también por la producción, por el presupuesto, es un hándicap, es un obstáculo para el escenógrafo, o a veces, bueno, trabajar con pocos recursos hace aguzar mucho el ingenio y en fin, y ser más creativo de lo que a priori uno supone. Hombre, eso es así, pero no se puede decir, porque claro, luego si no... si no, ya los presupuestos... Te van a escatimar todo de a partir es verdad de ahora. Que cuando lo tienes que buscar donde no hay. Hubo una época que, así riendo, yo decía que ya en la plataforma de la construcción, que es un almacén de materiales de construcción, pues ya me conocían, porque, claro, cuando estaba trabajando, sobre todo en el off, entre materiales que son baratos, que pueden ser mallas de obras y no sé, cualquier cosa, que pero eran baratos y servían para tener ahí materiales que no podías permitir, pues una malla de obra sustituye en un momento dado una gasa, ¿sabes?, con otras características y tal. Entonces, claro, sí que es verdad que hubo una época donde ya yo pues era la reina de trapero de mouse y de la plataforma de la construcción, y sigo siéndolo, pero sí. Mejor que haya posibilidades, ¿no?, de todo tipo. Sí, pero es que, claro, luego creo que llegas a un lugar donde ya o sea, es verdad que el dinero es muy importante, el presupuesto es muy importante a la hora de pensar un proyecto en una dirección u otra,
pero también es importante ver qué imagen quiere y cómo llegar ahí, porque a veces se pueden hacer como cosas muy vistosas con muy poco. Y también te digo que para mí lo más complicado, sobre todo cuando hay una gira por delante, es hacer un espectáculo limpio y minimalista. Es muchísimo más fácil hacer una cosa como más como desordenada, caótica, con un caos así bonito, tal, que intentar defender siempre un espectáculo que lo que quiere es limpieza y minimalismo. Así que, claro, ahí está la cosa. Sí. Tú eres italiana, Sí. Se notará por el acento, para quien no te conozca, que serán pocos por otra parte, de Padua. Sí. Estudiaste arquitectura, Sí. y es verdad que la arquitectura muchas veces se ha hermanado con la escenografía. No sé si en tu caso fue una cosa ya premeditada cuando estabas estudiando, o fue todo más casual lo de terminar vinculándote al teatro. Fue un flechazo. Porque yo estaba estudiando arquitectura y claro, yo en ese momento tenía como 21, 22 años. No tenía ningún vínculo con el teatro, y un día pues me invitaron a ver una obra que era de teatro social, que era muy especial porque prácticamente contaba la historia de una tragedia que hubo en Italia, en el Vajont, que es un valle donde construyeron un dique, pero sin respetar la morfología de las montañas y tal. Entonces, bueno, al final lo que pasó es que hubo como un derrumbe. Una catástrofe, ¿no? Sí, y lo que pasó es que esta montaña que frenó dentro del agua del dique, y el agua provocó una ola tan grande que se llevó todo el pueblo que estaba por debajo, y hubo como 2000 muertos. Y entonces el productor y el actor que contó esa historia la contó en esa parte de montaña que se había derrumbado dentro del agua. Ahí encima montó un escenario al aire libre y contó esta historia. Y claro, a mí me impactó tanto, pero tan sumamente tanto, que dije, claro, es que yo quiero esto. Pero estaba haciendo arquitectura. Y entonces, claro, ahí fue como, vale, voy a terminar, porque así también mis padres, ¿no?, se quedan tranquilos y tal. Pero mientras, pues ya se me había metido ahí un poco la cosa, claro, como actriz no valgo. Y entonces, claro, veía claro que el camino era un poco lo de la escenografía. Y entonces, cuando terminé, empecé a trabajar en un estudio de arquitectura, y mientras fui buscando cosas, y me fui luego a Génova a hacer un máster de arquitectura del espectáculo. Y a partir de ahí, pues muchas ayudantías, trabajé en Italia, sobre todo en Génova, pero también en otras ciudades, en Roma, en Milán, no sé qué. Y luego pues ya me vine aquí. ¿Te viniste aquí? Sí. Creo que más o menos por los años de la crisis. Sí, eso es. Un poquito antes. Sí, eso es. Que luego te viniste a la crisis de aquí. Exacto, o sea, sí. No, me salí de una. Bien. De hecho, claro, yo me fui diciendo, bueno, claro, yo cuando vine aquí era todo maravilloso. O sea, claro, era como en plan que todo fácil, nadie se quejaba, pero duró muy poco. ¿Y teatralmente había muchas diferencias entre lo que conocías a la hora de trabajar en Italia y el teatro que hacíamos aquí? A nivel de cómo funciona, digamos, el engranaje teatral, no tanto. Pero claro, en Madrid hay mucha posibilidad. En Madrid hay un teatro cada 10 metros. O sea, en Madrid es verdad que hay como hay mucho movimiento. También es una capital y eso se nota. Y luego, bueno, sí, yo creo que por lo menos es verdad que yo en Italia trabajé en teatros bastante importantes, también de ópera, y entonces había una cosa como que por un lado no echaba de menos y por el otro sí, que era la jerarquía que hay ahí con respecto a aquí, en la manera de trabajar. Aquí somos muy caóticos. No es ser caótico, es simplemente tener otra forma de trabajar en equipo, que no pasa siempre, pero sí que es verdad que la mayoría de las veces agradecía esa manera de formar equipo con respecto al hecho de tener pues una estructura más jerárquica donde está el director y luego todo el resto. Y que te digo, en algunos casos
también viene bien eso, ¿eh? Por eso te digo, es una cosa que por un lado, pero por el otro a veces la echo de menos. Pero sí, lo que es el engranaje sí funciona más o menos de la misma manera. Y la calidad de las pues sí, la calidad yo te diría propuestas y de los trabajos y profesional, sí. Yo creo que sí, porque sí, porque no sé, a mí yo es que creo que, a ver, en Italia es verdad que tenemos una tradición teatral muy grande y no sé, yo por ejemplo pienso en los talleres de construcción de escenografía y algunos que son buenísimos, pero aquí también, ¿sabes? O sea, en ese sentido yo creo que también depende de lo que se pide, no es tanto de cómo se hace, porque luego las maneras más o menos se encuentran. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que estamos ahí, sí. ¿Y tus conocimientos sobre arquitectura te permiten estar un peldaño por encima de otros escenógrafos? ¿O no es tan decisiva la arquitectura y ese manejo técnico de la... No, de hecho, en fin, de las formas para luego desarrollarlo en un escenario? No, de hecho te digo, yo al principio cuando salí de arquitectura me metí en este mundo, o sea, he tenido que hacer un esfuerzo muy grande para pasar de hacer un plan de arquitectura donde si sales tienes una puerta, a entender que claro, aquí sales y hay una bambalina, o sea que no hay que meterle ni puerta ni ventana a las cosas. Entonces, sí que es verdad que, y luego te digo, sí que yo por ejemplo como arquitecto hay algunas cosas que sí que agradezco saber y tener como un poco el control técnico de algunas historias, que luego eso siempre se gana más sobre el campo, o sea, quiero decir, haciendo, porque el teatro se aprende haciéndolo. Te lo pueden enseñar, bueno, arquitectura también, o sea, te pueden enseñar lo que te da la gana, pero tienes que hacerlo, y hasta que no lo ves, y hasta que no lo vives, y hasta que no estás en un escenario, y ves un peine, y las cosas que suben y bajan, y cómo funciona, y un contrapeso, es que eso no sé, quiero decir, hay que hacerlo. Hay mucha parte artesanal, que por cuánto carrera tú tengas, claro, hay que estar, hay que hacerlo, hay que verlo, hay que tocarlo. Pero a veces echo mucho de menos no tener esa formación que, por ejemplo, tienen algunos compañeros míos de Bellas Artes. Claro, en Bellas Artes es otra de las... Claro, ¿no? De las... por esto digo, hay algunas cosas que me vienen bien y otras que estoy ahí como un poquito más atrás. Eso os digamos, os divide en cuanto a manera de trabajar o de estilo, de el hecho de que procedáis de distintos campos. Tú ves a un escenógrafo y dices, este es de Bellas Artes. Bueno, no, hay algunas cositas, sí, pero es muy no lo sé. Es que luego, claro, cada uno creo que también se construye su estilo, y también es verdad que últimamente creo que estamos en un mundo tan multidisciplinario, claro, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, o sea, todos los años, bueno, menos el último, todos los años intento ir a la Bienal de Venecia, tanto que sea de arte o de arquitectura, y yo estoy segura que mis compañeros también van a museos, pero también se ven cosas de arquitectura y luego de performance, ¿sabes? Que al final es verdad que la formación que vas haciéndote es tan multidisciplinaria, se dice así, sí, ¿no? Multidisciplinar, bueno, es igual, sí. De hecho me sonaba mal, pero sí, claro, que eso al final, ¿sabes? Que ayuda a construir tu estilo, pero que tiene un poco de todo. Ahora, yo reconozco que cuando trabajo siempre empiezo por los volúmenes. Ajá. No lo puedo evitar, pero bueno. Estaba pensando en otro gran escenógrafo, una leyenda aquí, que es Andrea Dodorico, paisano tuyo, sí, ya difunto, con el que creo que además llegaste a coincidir, ¿no? Sí, en trabajé con él, sí. Y que también era arquitecto, sí, y que, bueno, que además pues forjó toda su carrera aquí. Sí, además Andrea y yo estudiamos en la misma universidad y en Venecia, y de hecho algunos compañeros de clase suya eran profesores míos. De hecho recuerdo el primer encuentro entre Andrea y yo fue hablándole, o sea, todo el rato dice, y este y el otro, no sé qué, porque ya no sabía que dónde habían parado sus compañeros de universidad, y casi todos eran mis profesores. Ahí, antes hablábamos un poco de cómo no solo la escenografía, sino otras profesiones, otros oficios dentro del teatro, que es un arte muy colectivo, pues influyen y van permeando unos en otros. Yo creo, no sé, a lo mejor me tienes que corregir, yo siempre he pensado que el que tiene que ser un alma gemela del escenógrafo, de la escenógrafa,
es el iluminador, ¿no? Lo es. Porque cuántas veces puede uno desbaratar todo el trabajo del otro y a la inversa, quizá, Sí, ¿no? sí. No, yo de hecho cuando empiezo cualquier proyecto, la primera pregunta después del director es ¿quién es el iluminador o la iluminadora? Porque es súper importante. Claro, es que tienes que ir de la mano todo el tiempo. Bueno, y en los últimos tiempos también con audiovisuales, claro. Con el que hace el diseño de vídeos, sí. Pero que eso es fundamental. ¿No es un poquito incordio para el escenógrafo No, bueno, no. esta moda de la videoescena? No, pero bueno, ya no es, o sea, quiero decir, ya no es moda porque Bueno, creo que sí, está súper integrada. sí. No, es pues un factor más a tener en cuenta porque, claro, además creo que por lo menos a mí, como escenógrafo, lo que me interesa es que no haya ahí una pantalla de cine plantada, o sea, que siempre la videoescena se integra un poco con el espacio que hay, y también creo que los videoescenistas con los cuales he trabajado buscan lo mismo, o sea, que no se vea ahí pantalla, aquí va a haber proyección, ¿sabes? Sí. También los actores, en fin, ¿se sienten más cómodos o menos cómodos con según qué escenografías, o ellos están a lo suyo y, en fin, no...? No, hombre, claro, sí le influye. Sí. Bueno, siempre y cuando no le pongas obstáculos, claro, o sea, para moverse, pero sí. El hecho de que sea más minimalista, más barroco, en fin, ¿les influye en su manera de trabajar, tú crees, en su manera de entender el personaje y de entender lo que están contando? Yo creo que sí, claro que sí. Sí, porque, hombre, es verdad que, te digo, cuando empiezan los ensayos, normalmente, no te digo el primer día, pero casi siempre sí, se enseña cuál es el proyecto de escenografía y muchas veces también vestuario. Y ahí, claro, ya los actores tienen un poco de pistas sobre cuál es el tipo de forma que se quiere dar a la obra, porque ya ahí entiendes por dónde tira el director. Y claro, eso es importantísimo porque claro, luego influye en la manera también del trabajo que van a hacer ellos y todos, claro. Recuerdo una noche, no sé si tú te acordarás, hace mucho, que íbamos camino de un hotel por la noche, sí. Qué bonito suena así, sí. en Mérida, y que me comentabas, no sé si te vas a acordar de esto, que de tus trabajos, tus escenografías, intentabas conservar alguna cosita. Siempre me preguntan eso. Alguna cosita, pero que llega un momento que es imposible, ¿no? Es imposible, Supongo que además las que son más minimalistas no te vas a llevar tampoco un bloque de... una caja de madera, ¿no? No, sí, de hecho, además eso lo hacía como más al principio de eso, de algún objeto, alguna cosita. Lo que sí que tengo, aunque sea de la cosa más minimalista del mundo, desmontada y tal, son las maquetas. Porque claro, yo siempre trabajo con maquetas, entonces tengo ahí cajas y cajas de maquetas, pero no soy la única, ¿eh? ¿Y los elementos de esas escenografías que sí los reconoces después de tantísimos trabajos? Claro, sí. ¿Los tienes perfectamente ubicados? Hombre, sí. Sí, porque además si me lo llevo a mi casa por algo será. Entonces, claro, sí. Porque quizá tenían ya un significado especial dentro de esa propuesta y de esa escenografía. Además no de todas las obras me llevo, o sea, quiero decir... en fin, hay algunas obras que quieres más que otras y ya está. Hay escenografías que a veces determinan casi la función. Es decir, hay montajes que todos probablemente, a lo mejor no sé si a ti te pasa, pero a los espectadores nos pasa que conservamos ciertos títulos en la memoria asociados a una propuesta escenográfica ya muy concreta y que nos cuesta un poco verla de otra manera y que sería igual de válida, incluso puede que más moderna, más interesante, pero te cuesta salirte de ahí. ¿Eso es un logro o eso sale por azar o no sé? Eso yo creo que sale cuando funciona todo. O sea, porque yo recuerdo, o sea, yo tengo en la cabeza algún espectáculo donde funcionaban todos los elementos. Y me decían la gente, el público, qué bonita la escenografía, pero claro, es que no es bonita la escenografía, es que te lo has pasado tan bien que te ha gustado todo. O sea, y entonces ahí es cuando funciona lo que dices tú, cuando la escenografía se integra tan bien con el espectáculo, es porque en realidad el espectáculo te ha encantado, estoy segura. Es verdad que aquí, por ejemplo, en las naves del Español,
yo creo que se prestan muy bien, ¿no? Claro, A que hagáis claro, todo claro. ese tipo de juegos. Por ejemplo, en Barasade se ha visto cómo estaba el espacio totalmente abierto, Sí. que parecía aquello, yo que sé qué, parecía que estabas en medio de un mercado, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, sí. Y bueno, con otros espectáculos que yo creo que os permite jugar muy bien, ¿no? Todos estos espacios más modernos que se han ido creando y que no te constriñen en esa disposición Claro. a la italiana. Pues bueno, estaremos atentos de a ver qué van escribiendo los autores para ver si te estimulan lo suficiente en tu próximo trabajo. Vale. Ha sido un placer charlar contigo, Mónica. Y para mí. Que vaya todo muy Gracias. bien.